Y bueno, antes de pasar a la parte más alegre del servicio, vamos a dar unos minutos para aprender sobre el tema de los diezmos, las ofrendas, pero en este caso hoy vamos a hablar del diezmo y vamos a arrancar, presta atención porque esto es clave para su vida y para la mía. Nos vamos a Primera de Juan 2:16. Espíritu Santo, sé tú quien hable, sé tú quien enseñe, que las palabras que salgan de mi boca sean sazonadas con la sal de tu Espíritu, Padre, y que en esta mañana vengamos con un corazón receptivo para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Nos vamos a Primera de Juan 2:16, hermanos. Dice así en Reina Valera. Vamos a hablar de las puertas abiertas que existen y que pueden afectar nuestra vida. Y hoy vamos a empezar con la primera puerta, que es la codicia. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del Hijo. Amén. Recordamos cuando Adán y Eva estaban en el jardín. Nos vamos a ir a Génesis 3 y ellos tomaron algo que no les pertenecía. Desde ahí empezó todo esto, hermanos. Nos vamos a ir a Génesis 3, que va a ser nuestra base. Y habla aquí este versículo de Juan de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y bueno, recordamos lo que pasó con Adán y Eva, que les decía que tomaron lo que no les pertenecía. En NTV, muy bien. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día, fíjense bien, le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Seguimos. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. Los deseos de los ojos, hermanos. Y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo Satanás? Porque era la serpiente la más astuta. Díganme qué hizo fíjense bien, la serpiente sembró la duda de la palabra de Dios en la mujer. Satanás sembró la duda. ¿Qué más hizo Satanás con la mujer? La convenció. No morirán. Contradijo la palabra de Dios, la palabra que Dios ya le había dicho a ellos. Satanás contradijo la palabra de Dios. No morirán. Convenció a Eva y sembró la duda en ella. Vamos a hablar de la primera puerta, hermanos, que es la codicia. Nos vamos a ir a Génesis 2:9, César, por favor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo eran todos los árboles, hermanos? Todos eran hermosos, deleitables, deliciosos a la vista de cada uno de ellos. O sea, simplemente era no tomar lo que no les correspondía. ¿Y el árbol qué representa?
El árbol representa el diezmo. Dios no quería que lo tocaran. Y fíjense bien, fíjense bien, si usted cierra puertas, pero usted no diezma, usted tiene una puerta abierta en casa. ¿Qué significa diezmo? Significa una décima. Y si nos vamos a la palabra, el diezmo, ¿qué es o qué significa? Es una prueba. Y yo les voy a decir y ustedes me van a contestar. ¿Cuántas plagas hubieron en Egipto, hermanos? 10. ¿Cuántas veces puso Dios a prueba a Israel en el desierto? 10. ¿Cuántas veces Dios puso el corazón de Faraón a prueba? 10. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántas veces fue cambiado el sueldo de Jacob? 10. ¿Cuántos discípulos hay? 12. Nada más que los puse a prueba a ver si contestaba. Dios nos pone a prueba cada vez que recibimos nuestra quincena, nuestra mensualidad, el pago semanal. Cada vez que recibimos ingresos, tenemos la oportunidad de ser puestos a prueba, hermanos. Y nos vamos a ir, fíjense bien, nuestra vida es una vida de fe. Están los dos árboles y los vamos a clasificar. ¿El árbol de qué? Dijimos. El árbol de la vida. ¿Y el árbol de qué? Del conocimiento. ¿Y qué más? Del bien y del mal. Pero bueno, vamos a ponerlo como el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Dios representa el diezmo a través del principio y de las primicias. Y nos vamos a Éxodo 13:2, por favor. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, tuyo es. No, dice mío es, dice Jehová. Todo primogénito le pertenece a Jesucristo. Y luego nos vamos a 23:19, César, por favor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿De quién son las primicias? Del Señor. Y hay que traerlos a la casa de Dios. Fíjense bien. Diezmo, el Señor, la palabra diezmo, el Señor Jesús lo refiere a la palabra traer más que dar. El diezmo se refiere a la palabra traer, porque nosotros no podemos dar algo que no nos pertenece. Nosotros tenemos que devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, y lo debemos de traer a la casa de Dios. El diezmo es devolver. Voy a hacer un ejemplo, voy a mencionarlo. Voy a salir fuera, es un ejemplo, y llega mi mamá y me dice: ¿sabes qué, hija? Yo esta semana que vas a andar tú de viaje, voy a llevar el carro al servicio, entonces préstame tu coche. Regreso, ellos estuvieron orando sus actividades, y cuando regreso, voy y le digo, me dice mi mamá, me dice mi papá: ay, hija, estuvimos orando y pues tuvimos una visión y te vamos a dar tu carro, aquí están las llaves del carro. Y yo le diría: madre, el carro no es tuyo, el carro es mío. Lo único que estás haciendo no es traérmelo. ¿Qué está haciendo mi madre? Me lo está devolviendo porque es mío.
El diezmo es devolver, es de Dios, hermanos. El diezmo no se refiere a traer, es traer, no se refiere a dar, sino a traer lo que a Dios le pertenece. Y bueno, nos vamos a ir, César. Nosotros pudimos ver cómo Adán y Eva tomaron lo que a Dios le pertenecía. Y sus hijos, Caín y Abel, uno de ellos hizo exactamente lo mismo. Caín, andando en el tiempo, ya no lo voy a leer por el tiempo, dio una ofrenda a Dios, pero lo dio cuando quiso y como quiso. Y Abel trajo de sus ¿qué? De sus primogénitos a Dios. Y eso le agradó a Dios. Nos vamos a ir, César, ¿qué tenemos? Levítico, por si tiene duda. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en otras versiones dice es cosa santa, apartada para Dios. El diezmo, todo el diezmo, la décima parte, todo lo que se refiere a diezmo le pertenece al Señor. Ahí lo dice. Está apartado para el Señor, hermanos. Está apartado para el Señor. Si nosotros, por el deseo de nuestros ojos, vemos algo y tomamos el diezmo para poder comprar ese algo, estamos tomando algo que le pertenece a Dios para comprarme lo que yo quiero a mis ojos. Y esta puede ser una puerta a la codicia que puede estar afectando. El enemigo nunca va a querer que nosotros escudriñemos la palabra, y esto se ha revelado a nuestros ojos. Vamos a hablar de 3 puertas. Esta es la codicia y así la voy a dejar. Las otras 2 son muy cortitas, que es la incredulidad y el miedo. Nosotros damos por fe, vivimos por fe, creemos por fe y caminamos por fe. El diezmo es devolverle a Dios lo que le pertenece. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10, no sé si lo tengas por ahí, César, no te lo puse, pero en NTV, si usted me acompaña en una versión, puede ser NTV, Reina Valera, NTV, lo voy a leer. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Los diezmos y las primicias le pertenecen a Dios y tenemos que devolverlo, hermano, y ponerlo, traerlo aquí a la casa de Dios. Pónganse a sus pies y con un corazón muy alegre vamos a devolverle a Dios lo que le pertenece. Amén.